orar por los jóvenes. Jóvenes a las 5 y se quedan a orar, porque ustedes también tienen que aprender a orar a las 7 de la tarde. Jóvenes a las 5 con su reunión y a las 7 papás que vengan a recogerlos, se quedan un ratito. No nos vamos a ir hasta las madrugadas, no se preocupen, porque eso no vale para el domingo. Así que nomás vamos a estar un rato orando por ellos para el Congreso de Jóvenes. Amén. Y 6 de la mañana también vamos a estar orando, porque una iglesia que ora es una iglesia que persevera, es una iglesia que prevalece. Así que la oración, amados, no está de más. Mire, yo oro toda la semana, por eso estoy tan joven y guapa. Aparte. Amén. Muy bien. De cualquier manera, también tenemos la oración 6 de la mañana del sábado. Este viernes sí hay varones. Este viernes. Véngase porque mande a su viejo. Y si se le pegan ahí unos burritos o algo, pues con más ganas. Si trabaja en la Coca-Cola, tráigase Coca-Cola. Que cuando traen Pepsi, yo no tomo Pepsi. Y el viernes hay varones. Y bueno, la oración y toda la actividad del sábado no vale por la del domingo. Nos vemos el domingo a las 11. Así que vamos a tener un fin de semana movidito, pero va a ser lleno de bendición. Y vamos a la palabra y vamos a iniciar leyendo un pasaje que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 12, San Mateo 12. Y vamos a iniciar la lectura en el versículo 38. 38. Mateo 12, 38. Y dice así. Mateo 12, 38. Es la versión rosa naranja. No se desespere. En lo que soltamos los teléfonos para poder poner el versículo. Ahí está ya, muy bien. Y dice así. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. O sea, a mí se me figura que lo dijo así, un tanto sarcástico el Señor. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Amén. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra. Sabemos, Señor, que en todo nos traes dirección, que en todo nos traes enseñanza. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que el día de hoy tú nos mostrarás acerca de lo que tú quieres para cada uno de nosotros, y permite que la podamos llevar a la práctica en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Así que hoy vamos a hablar, y así vamos a titular el mensaje de hoy: la señal de Jonás. La señal de Jonás. Jonás obviamente es un libro muy, ¿cómo podríamos decirlo? Muy popular, porque Jonás se ha utilizado inclusive para algunas historietas y es un tanto fantasioso, dice alguna gente.
pero es un libro que nos trae muchísima enseñanza. Es un libro que definitivamente, si al menos no fue escrito por Jonás, bueno, pues sabemos que el libro se enfoca en Jonás y es definitivamente la fuente de inspiración para este libro. Cuando leemos Jonás es muy fácil perdernos de lo que se trata o perdernos el bottom line de lo que estamos leyendo o por qué lo estamos leyendo. Obviamente porque la historia de Jonás es tan fantástica y tan interesante que la podemos llevar a una película, a una serie de Netflix, que terminamos emocionados con lo que le pasa a Jonás, pero terminamos perdiéndonos la enseñanza que trae el libro de Jonás. Es bien interesante, pero el libro de Jonás inicia por medio de Dios. Dios es el que abre capítulo. Dios es el que también cierra el libro de Jonás. Eso significa que Él inicia y cierra el mensaje de Jonás. Y el mensaje principal de este libro de Jonás, si es que usted hasta este momento no se había dado cuenta, nos habla el mensaje de Jonás del amor de Dios. Le digo que nos perdemos en tanta fantasía y tantas cosas que le pasan a Jonás, que finalmente no entendemos de qué se trató la historia, pero la historia nos habla del amor de Dios. De ese amor que para nosotros es gracia. Y aquí en el libro de Jonás vemos manifestada la gracia de Dios y vemos manifestada la misericordia de Dios. En realidad, este libro habla de la gracia de Dios y vemos cómo todo un pueblo se vuelve al Señor. Cuando vemos esa manifestación de la gracia y del amor de Dios, todo un pueblo o toda una ciudad se convierte al Señor. E inclusive podríamos decir que es uno de esos grandes avivamientos que podemos ver en las Escrituras. Y cómo una predicación hasta cierto punto sencilla, cuando la gente se dispone a recibir de Dios, puede llevarlos a una conversión tal y como sucede para el pueblo de Nínive a través del libro de Jonás. Es importante que veamos el libro de Jonás, por eso quise abrir con este pasaje en Mateo, porque el Señor dice, la única señal que van a ver o la señal que verán es la señal de Jonás. Entonces, ¿qué nos dice Jonás? Ya les di un preámbulo de lo que vamos a revisar. Pero tenemos que entender que Jonás es un profeta. Es un profeta elegido por Dios. Y es un profeta que debe de llevar la perspectiva del amor de Dios a un pueblo que nunca nos hubiésemos imaginado, aún en la actualidad, que pudieran recibir del amor de Dios. Y obviamente hablamos del pueblo de Nínive. Así que, ¿cómo inicia este libro de Jonás? Le decía que Dios inicia, y en el versículo primero, y vamos a Jonás capítulo primero, versículo primero dice, y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. En otras palabras, Jonás recibe este mensaje de parte de Dios y pareciera que era una misión imposible. ¿Por qué le digo que era como una misión imposible? Para poder irnos metiendo a la historia y entendiendo de qué se trata, la ciudad de Nínive era parte del pueblo asirio o del gobierno asirio. Los asirios en aquella época, en ese tiempo de Jonás, eran un pueblo guerrero, temible, que nada más de verlo le tenían miedo.
eran tremendamente salvajes, eran muy aguerridos, y parte de lo que hacía que les tuvieran tanto miedo es que a sus víctimas, prisioneros y demás, los descuartizaban y les quitaban la piel. Y muchos restos de los cuerpos y la piel las ponían a la entrada de la ciudad como advertencia para cualquier enemigo que quisiera entrar a la ciudad. Así de ese tamaño era el asunto. Por lo tanto, es muy comprensible que cuando el Señor le dice a Jonás, oye, tienes que ir y decirle a esos compitas de ahí de Nínive que estoy enojado con ellos, se lo estoy parafraseando, ¿eh? Porque son muy malos malotes, malísimos. No sé ahorita cómo ande la cuestión de la violencia en las colonias, pero imagínese esa colonia más violenta de la ciudad y que le manden a usted a evangelizar. Digo, no sé cuál pueda ser así la más difícil o violenta, ¿verdad? Y sobre todo violenta, allá para el sur. Y que le diga, oiga, hermano, hermana, ¿sabe qué? Agarre unos folletitos de los que tiene ahí la pastora y váyase a evangelizar. Y dígales que si no se corrigen, el Señor, si no cooperan, el Señor en 40 días, cuello. Ese era el mensaje que les iba a dar Jonás. Así que nos encontramos con un Jonás que obviamente no quería el encargo. Un Jonás que dijo, no Señor, o sea, no me mandes ahí. O sea, mándame a las naciones, pero mándame allá a Europa para pasearme. No ahí con los de Nínive que estoy corriendo el peligro de que me dejen sin pellejo. Sucede que Jonás, se lo voy a parafrasear así rápido, una historia general, y ahorita vamos a ir viendo cada una de las etapas que le suceden a Jonás. Pero usted ya de alguna manera conoce la historia. El Señor lo envía a predicarle a Nínive, él se niega. Y en lugar de ir a Nínive, que Nínive, de acuerdo a los mapas de esa época, se encontraba, vamos a decir que aquí era Palestina, donde estaba Jonás, tenía que ir hacia el este, al norte, y él mejor dijo, mejor de hoy de vacaciones al Mediterráneo. Agarró hacia Tarsis. En aquella época Tarsis era el área sur de lo que hoy conocemos España. Alguna gente dice que era también, que pudo haber sido Turquía, pero realmente por la época se cree realmente que era por ahí, por España, al sur de España, a un ladito de Sevilla, por si quiere ser más específico. Para allá prefirió irse Jonás. Resulta que busca un barco para irse para allá. Y la historia se convierte en toda una aventura porque usted ya sabe que a Jonás se lo traga un gran pez. Entonces eso es formidable y muy emocionante, y a los niños les gusta mucho este tipo de historias que parecen de caricatura porque a nadie le han pasado, bueno, a Yepeto, pero fuera de ahí a nadie le ha sucedido algo como eso. Entonces se convierte en toda una historia muy interesante, y por eso le digo que nos perdemos con mucha facilidad del enfoque de la enseñanza que nos debe de dar el libro de Jonás. Pero también hay algo muy interesante, porque cada uno de nosotros en algún momento hemos experimentado algunas de las emociones que Jonás tuvo, donde no queremos o no nos gusta lo que Dios nos está diciendo o lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Y eso nos genera una rebeldía espiritual, donde el Señor nos dice, oye, es que tienes que caminar aquí por la derecha y tienes que irte derechito, despacito, y nosotros queremos irnos rápido, ¿verdad? Por otro lado. O simplemente no queremos ir. O de pronto la palabra nos confronta y ya no me gusta y prefiero mejor no ir a la iglesia. O prefiero mejor enojarme con Dios por algo que me pasó
que a lo mejor es una consecuencia que yo mismo provoqué y la agarro contra Dios y contra la iglesia y mejor ya no me congrego. O simplemente porque no quiero afrontar algún problema. Y eso nos llena de mucha apatía y nos va enfriando y nos va cauterizando. Entonces el libro de Jonás también nos enseña a que tenemos que crecer y que tenemos que madurar. Así que cuando Jonás recibe este encargo de parte de Dios, pues lo primero que él hace es levantarse y agarrar para el lado contrario. Huye. Inmediatamente dice, no, mejor me voy a unas vacaciones allá al Mediterráneo. Y dice el versículo 3 de Jonás 1:3. Jonás 1:3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, o sea, compró boleto, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Según él, exactamente, hermano, según él. En muchísimas ocasiones nosotros nos enojamos tanto y estamos a veces tan enojados con Dios que nos queremos aislar, donde no me encuentre, donde no me vea, y pensamos que no nos va a ver en ningún momento. Como ya le decía, esta ciudad era cruel y sus habitantes eran malos, malotes. Por eso él no quería ir hacia allá. Así que no sabemos con certeza cuáles eran los sentimientos de Jonás, pero definitivamente él no quería ir a Nínive. Intencionalmente coloca su relación con el Señor, y digo así, su relación y comunión con Dios porque era profeta, escuchaba la voz de Dios. Por eso escuchó ese mensaje de Dios donde le dice, levántate y ve y predícales. Pero algo pasó en él que no quiso obedecer. Pudo haber sido odio, pudo haber sido temor y también pudo haber sido desprecio por los asirios. Jonás conocía de Dios y sabía que Dios es omnipresente, pero aún así decidió ignorarlo. Y así nos pasa también a nosotros. Nosotros pensamos que Dios no nos va a ver cuando estamos haciendo algo indebido o que queremos escondernos de Él o de su presencia. Pensamos que si dejamos de asistir a la iglesia o de hablar de Dios, Él se va a olvidar de nosotros, pero no sucede así. El salmista en el Salmo 139 dice de esta manera, 139:1, Salmo 139:1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Brincamos al versículo 5 y dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Brincamos ahora al versículo 7 y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Me pregunta, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. O sea, no hay donde nos podamos esconder del Señor. Él está en todo lugar. No importa dónde intentemos huir o nos querramos esconder, Él ahí está con cada uno de nosotros. El asunto es que Él es un caballero y está esperando que nosotros decidamos encontrarnos con Él. Así que Jonás pensaba que él podía huir de esa presencia de Dios, o al menos lo consideró.
O tal vez pudo haber pensado, si yo me voy lejos, entonces a lo mejor le va a hablar a otra persona, a otro profeta para hacerle el encargo. Y a mí me va a descartar. Pero realmente el Señor tenía algo con Jonás. Jonás también podríamos decir que es un hombre que no le gustaban las instrucciones de Dios. Y también ahí puede ser que se asemeje a algunos de nosotros, que luego vemos o leemos algo en las Escrituras y lo queremos interpretar a nuestra manera, porque no nos gusta, o le queremos dar otro sentido. O como cuando usted va al médico y el doctor le dice, oiga hermano, es que usted tiene tal enfermedad y se tiene que tratar de esta manera. Y si a usted no le gusta el diagnóstico, ¿qué cree que va a hacer? El Señor y se va y busca otro doctor. Y luego llega con otro doctor y el otro doctor le va a decir más o menos lo mismo. Tampoco le va a gustar. Y va a decir, no, mejor voy con el doctor Simi. Él sí le va a atinar. Y así nos la pasamos. Es algo muy similar. Hay mucha gente, y se lo voy a decir así, no lleva dedicatoria. Cuando la palabra de Dios nos confronta, y hay gente que hasta se pregunta, oye, pues ¿qué el pastor me anduvo siguiendo? ¿O qué le dijiste al pastor de mí? No nos gusta. Entonces, ¿qué hace mucha gente? Ay, no, pues es que mejor me voy a cambiar de iglesia. Mejor voy a ir a aquella donde va mucha gente, porque ahí ni siquiera me toman en cuenta y ahí puedo pasar desapercibido. A Tarsis, porque pues ahí como hay tantos, pues ahí, es más, no saben ni cómo me llamo. No saben no se dan cuenta si voy o no voy. No saben si me espero a que se acabe la alabanza para entrar o no. Entonces es más fácil irnos a Tarsis que confrontar algo que el Señor quiere trabajar con nosotros. Así que en la mente de Jonás, el pueblo de Nínive no era importante para él. ¿Por qué? Porque el mensaje que les tenía él que dar era que tenían que volver al Señor para que el Señor no hiciera justicia sobre ellos. Eso significa que él tenía que ir a llevar un mensaje de salvación. Tenía que ir a evangelizar, por eso le digo, tenía que ir a evangelizarlos. Tenía que ir a ayudarle al pueblo de Nínive a que recibiera ese mensaje de parte de Dios para que tuviesen un cambio, un arrepentimiento y pudieran venir al entendimiento de Dios. Eso significa que para Jonás, para él no era importante que alguien más recibiera gracia, que alguien más recibiera salvación. Y como eran bien malos, muy probablemente decía Jonás, no hombre, que les caiga un rayo. Yo por mí me voy de vacaciones al Mediterráneo. Y a ellos que les caiga un meteoro, que les caiga fuego o que se los trague la tierra. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa situación? Yo creo que muchos o la mayoría de nosotros. Nos gusta recibir las bendiciones de parte de Dios y queremos que el Señor nos siga bendiciendo y que nos dé todavía aún más, pero no somos capaces de llevar esa bendición y esa salvación y esa gracia a alguien más. No se duele nuestro corazón de todas esas personas que necesitan escuchar una palabra de parte de Dios. Que al cabo yo y mi casa ya somos salvos, porque eso dice la palabra, y ya. Ya para qué voy a predicar, a evangelizar allá ginecología, no, a cancerología. Bueno, también, ¿eh? Amén, yo creo que también ahí hay que ir. Y por eso le pregunto, ¿se ha sentido alguna vez así? Donde Dios le dijo que hiciera algo y a usted no le gustó,
y prefirió ignorarlo? O de pronto no queremos recordar la palabra que Dios nos dio, porque no nos conviene, porque no queremos. Eso le pasó a Jonás. Entonces Jonás va y compra su boleto para irse a Tarsis, se sube al barco y ahí van. ¿Pero qué cree? Versículo 4, Jonás 1:4. Pero Jehová, fíjese, ¿quién fue? Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios. O sea, ahí había algunos que le rezaban a la Guadalupana, había unos que le rezaban a San Judas, había otros que a Zeus, había otros que pues así, había de todo. Había de todo. Todos buscaban a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Vaya, pensaban que bajando un poco el peso de la nave podrían sobrevivir. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Imagínese la tempestad, yo nunca he viajado en un barco así, ¿verdad? Pero imagínese la tempestad, yo creo que sería difícil dormir. Y sobre todo con todos los demás clamando, llorando y orando. O sea, no era que repetí lo mismo. Llorando y orando. Pues yo creo que no ha de haber sido fácil dormir. Sin embargo, el Jonás estaba, pero que roncaba mejor que el pastor. A gusto. Huyendo de la voluntad de Dios, nuevamente fue a esconderse hasta allá, hasta el fondo del barco, hasta la bodega. Y estaba totalmente dormido. Y como él estaba buscando alejarse lo más posible de la voluntad de Dios, yo pienso que eso es lo que a él le daba cierta tranquilidad. Y pues aquí no me va a encontrar, no me va a hallar. Que pase lo que pase, pero de aquí no me sacan. Digo, pero estaba realmente dormido. Dice en el versículo 6, y el patrón de la nave, así dice, el patrón de la nave, le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Yo pienso que le dijo más feo. Oye, tú, hijo, yo pienso que le dijo más feo, pero el autor así lo escribió. Levántate y clama a tu Dios. O sea, todos están rezándole y digo rezándole, a los dioses que cada uno de ellos le pedían. Y este hombre va y lo despierta y le dice, oye, tú también levántate y clama a tu Dios. Y a lo mejor tu Dios tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos en tanta desesperación, pues cada quien le reza o le ora a su santito. No sé si le ha pasado que tiene por ahí a un familiar enfermo y usted está queriendo llevarle salvación. Y cuando menos se da cuenta, ya le llevaron ahí a Santo Niño de Atocha y a la Virgencita de no sé quién o no sé cuándo, o el escapulario ungido de aquí o de allá. ¿No le ha pasado? Porque hay muchísima gente que busca de su Dios o de lo que en ellos creen y piensan que eso es lo que les va a traer la salvación. Pero fíjese qué interesante sucede aquí con Jonás. Porque Jonás les dice, versículo 9, él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y miren lo que le pasó a los hombres que lo escucharon. Y aquellos hombres
temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. ¿Qué estamos viendo aquí? Que había un grupo de muchos marinos, hombres, que iban en ese barco y cada uno le pedía y le clamaba a su Dios, pero en el fondo todos sabían que el mero ¿qué? Que el único Dios era Jehová. O sea, todos ellos estaban conscientes que el Dios verdadero era Jehová. Pero aún y cuando estaban conscientes de eso, pues cada uno, de acuerdo a su entendimiento, rezaba y pedía y oraba a un Dios diferente. Que pensaban, porque como no estaban afianzados en el temor a Jehová, decían: bueno, pues a lo mejor no, pero a lo mejor sí por allá le pego. Qué interesante. Él les respondió, fíjense cómo les dice Jonás: bueno, está bien, no se asusten, ¿verdad? Se los estoy parafraseando. Está bien, tranquilos todos, quietos todos. Échenme al mar y verán que se va a calmar el mar. O sea, él mismo les estaba dando la solución. O sea, hey, tranquilos. Si tanto están asustados, si tanto les preocupa, aviéntenme al mar y van a ver que esto se va a calmar. O sea, por eso les digo que es una historia bien interesante. Porque yo sé, por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Él era profeta, él sabía que eso había sido generado por Jehová. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces, fíjese lo que pasó. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, ahora sí todos pidiéndole a Jehová, ahora sí todos: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. O sea, por la culpa de este compa, no nos lleves entre los... Ten misericordia de nosotros. Ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Wow. Hombres que estaban pidiéndole cada uno de ellos a un Dios distinto, terminaron creyendo y pidiéndole y clamando a Jehová, el Dios verdadero. Porque se dieron cuenta que Él había causado toda esa tempestad. Así que, versículo 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar, fíjese cómo termina el versículo 15, y el mar se aquietó de su furor. O sea, en cuanto agarraron al compita y órale, al agua pato, se calmaron las aguas. Así. Y el versículo 16 dice: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Eso significa que a partir de ahí fue tanto el temor que tuvieron de Jehová y tanta manifestación de Dios sobre el mar y sobre aquietar el mar, que dijeron: este es el Dios verdadero. Y cuando dice hicieron votos, es el equivalente a nosotros, que en ese momento todos hicieron la oración de fe. Todos se convirtieron al Señor. Pero ahí no termina todo. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esa es la señal de Jonás. ¿Por qué es la señal de Jonás? Porque esta es una señal donde nos está preparando o avisando de lo que va a pasar con nuestro Señor Jesucristo.
donde parece que al tragárselo la ballena o ese gran pez o como lo quieran interpretar, ya no la iba a librar. Digamos que había llegado su muerte, pero él no había muerto. Ahora, cuando estaba Jonás en el barco, vemos que el patrón lo despierta y lo levanta para que se ponga a pedirle a su Dios. Pero ahora sí, que ya estaba en el interior de ese gran pez, ahora sí que no podía moverse de ahí, ahora sí que no había mucho para dónde hacerse, yo me pongo y reflexiono cómo sería allá dentro del pez. Eso mismo pensé, guácala. Porque muy probablemente olía mal. Eso para mí es así como que... ugh. Muy probablemente estaba baboso. Muy probablemente oscuro. No, yo creo que era algo muy desagradable y muy feo. Y ahí estuvo 3 días y 3 noches. O sea, fue algo realmente poderoso. Y cuando alguien se encuentra en una situación como esa, donde ya no hay para dónde hacerse, donde ya todo llegó a ponerse oscuro, feo, maloliente y sin espacio para hacer más nada, porque pues imagínense 3 días, 3 noches y no había baño. O sea, todo lo que había ahí en su alrededor, a donde estaba, más con lo que él cooperó. Sí, pues siendo muy realistas, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿qué cree? Ahí sí se puso a orar Jonás. Y mire la oración de Jonás. Jonás 2:2. Ahí sí oró. Digo, por si hay alguien que hasta ahorita no ha orado o se ha resistido a venir a orar. Jonás 2:2 dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. O sea, se sentía verdaderamente en el Seol. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos para mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Yo creo que esto nos ha pasado a muchísimos de nosotros. Nos resistimos mucho al Señor hasta que el Señor nos tiene verdaderamente acorralados. Nos negamos a obedecer. Nos negamos a escuchar la voz de Dios. Pero entonces Él permite una tormenta, permite una prueba en nuestra vida. Y es cuando nos empezamos a sentir desahuciados y ya no sentimos lo duro, sino lo tupido. Entonces es cuando digo yo, como el salmista de Juárez, pero qué necesidad. ¿Para qué esperarnos hasta que el Señor nos tenga acorralados? Realmente lo que tenemos que hacer es verdaderamente escuchar la voz del Señor y obedecerle y caminar de acuerdo a su palabra por fe, creyendo que todo lo que el Señor nos dice es verdad y es realidad. Y así es como tenemos que caminar y así es como tenemos que vivir.
Obviamente después de escuchar la oración de Jonás nos damos cuenta que él se arrepintió. Y arrepentirse, acuérdese que es cambiar de forma de ser, cambiar de dirección. Cambiar de manera de pensar también. Y dice Jonás 2:9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, le dice. Pagaré lo que prometí. Y la salvación es de Jehová. Así que en el versículo 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. No nos especifica exactamente dónde, pero se cree que fue muy cerca o lo más cercano posible de la tierra hacia la que se dirigía, hacia Nínive, en el imperio de Asiria. Así que otra vez Jonás tiene que tomar otra decisión. Y aquí es donde nos encontramos ya hacia la segunda temporada de Jonás. Y la pregunta para la siguiente temporada va a ser, ¿comprará otro boleto a Tarsis? ¿O se dirigirá a Nínive Jonás? No se pierda el próximo capítulo a la misma hora y por el mismo canal. Continuará. Así que el Señor le habla por segunda vez. Le habla por segunda vez, Jonás 3:1. Y le dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Esta vez ya Dios no le da tanta información, ya le da únicamente una orden más directa, más concreta y más corta. Ve, y ya cuando estés ahí, si es que me haces caso, te voy a decir que les digas. Cuando nosotros oramos, Dios quiere ver que nosotros realmente estemos dispuestos a hacer lo que estamos diciendo en nuestra oración. No sé si a usted le ha pasado escuchar oraciones o usted ha hecho oraciones donde le bajamos el sol, la luna y las estrellas a Dios. Y hasta le cantamos aquí, desde aquí arriba le cantamos, Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, que venga tu espíritu sobre mí, porque yo te voy a obedecer. Y cantamos muchas, nos volvemos bien románticos, ¿verdad? Nos ponemos bien romanticones. Pero cuando realmente el Señor nos dice, oye, levántate a las 6 de la mañana porque tienes que venir a orar ahí a Pacto Vivo a las 6. ¿Verdad que ya no se pone romántico el asunto? ¿Verdad que lo que cantamos el domingo, ya como que, híjole, sí canté? No, yo no canté eso. Yo no dije. La Gene fue la que dijo. Es más, cuando está la alabanza yo ni canto. O sea, ¿vamos entendiéndonos? El Señor está esperando que nosotros podamos tener ese cambio, que nos volvamos a Él de manera natural y de manera pues dóciles así hacia Él. O sea, Él no tiene que enviarnos a que nos trague una ballena. Digo, aquí no hay mar cerquita, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero Él no quiere orillarnos a ningún problema para que ahí, ahora sí, hagamos su voluntad. Así que en Jonás 3:3 dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Ahora sí se fue a Nínive. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Eso significaba que tardaba 3 días recorriendo la ciudad. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo, ya el Señor le había dado el mensaje. Fíjese la prédica de Jonás,
No sé si usted diría la iglesia de Jonás, pero eso es lo que él predicaba cada domingo. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y luego se iba a la otra calle, ¿verdad? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Vamos allá. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y así toda la ciudad. Yo creo que el pan ranchero tiene mejor publicidad. Sí, ¿verdad? Pero fíjese, aún y con ese mensaje tan escueto, tan directo y tan corto, dice en el versículo 5, los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y no solo creyeron, sino que dice, y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. O sea, se pusieron cilicio desde el George hasta el Josué, todos en la casa. Es que iba a poner el ejemplo de la casa de George, pero acá dijeron Josué. Está más chiquito. Vaya, toda la iglesia, pues todos se vistieron de cilicio. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla y se despojó de su vestido. Eso significa que se rasgó las vestiduras. Y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¿Qué significa esto para el pueblo judío? Cuando el vestirse de cilicio era una tela áspera, gruesa, áspera, incómoda, que pica. No sé si alguna vez le tocó ponerse un pantalón de lana natural. Pica, pero pica, o sea, es bien incómodo. Por eso normalmente los pantalones de lana traen forro. O un saco también de lana, a veces se siente en el cuello o en las mangas. Se siente como pica. El cilicio todavía picaba o pica más fuerte. Era como ponerse un costal de esos ásperos de isle, de esos feos. Y luego se ponían ceniza sobre la cabeza. En este caso dice que se sentó sobre ceniza, porque era precisamente el sentir que no eran nada, que se iban a convertir en polvo, que eran ceniza. Así que el rey hizo proclamar y anunciar en Nínive que los hombres y animales y bueyes y ovejas no gusten cosa alguna. Eso significa que no iban a comer, que no se les diera alimento, ni tampoco iban a beber agua. Pero fíjese, nadie. No sé si usted se ha puesto en ayuno cuando hemos tenido ayuno congregacional, pero normalmente nos ponemos en ayuno 1, 2 personas de la familia. En este caso eran todos. Y si usted tiene perritos, también los perritos tenían que estar en ayuno. Gatitos, también los gatitos estaban en ayuno. Hasta el conejo. Todos estaban, si tenían lagartijos, también los lagartijos estaban en ayuno. Y luego dice el versículo 8, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Eso significa arrepiéntanse y dejen el pecado. Arrepiéntanse y dejen el pecado. Así que Jonás, con esa predicación tan sencilla, tan simple, tan directa, acababa de iniciar el mayor avivamiento de la historia. Y lo inició en el pueblo considerado más perverso y más violento de la época. Más perverso y más violento. Así que ya aquí podemos empezar a imaginar el poder de esta historia. Por eso le digo que a veces nos perdemos en los detalles del pez y de Jonás, pero realmente el poder entender este mensaje de avivamiento, este mensaje de misericordia de parte de Dios para un pueblo que era lo peor de lo peor, es verdaderamente entender cómo el Señor ama a su pueblo,
pero también ama a toda la humanidad. O sea, Él nos ama a todos. Por eso es que Él quiere que todos y cada uno de nosotros procedamos a arrepentimiento. O sea, no es un Dios exclusivo para su pueblo, para su iglesia, sino que Él quiere ser el Dios para todo el mundo. El enfoque de Jonás estaba únicamente corto para él en su pensar, en su pensamiento, pero él no entendía el enfoque eterno que Dios quería para que él llevara ese mensaje. Dios mostró verdaderamente su misericordia. Y el asunto es que Dios muestra su misericordia y Jonás, en lugar de alegrarse, ¿qué cree? Se enojó. Se enojó. Jonás vuelve a cuestionar a Dios, o sea, le vuelve a preguntar. Jonás dice, versículo primero de capítulo 4, Jonás 4:1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Ahora, ¿por qué o qué fue lo que generó que Jonás se enojara tanto? La misericordia de Dios, exactamente. Se enoja de esa manera porque todo mundo, todo Nínive decidió venir a los pies del Señor. Decidió proceder al arrepentimiento. Vinieron al Señor, hicieron ayuno. Todos se convirtieron al Señor. Dejaron atrás el pecado. Y el Señor, y el Señor Jonás, y Jonás, enojado. Enojado. El Señor había logrado que una ciudad violenta se convirtiera completamente a Él. Y eso debería ser motivo de alegría para todos y cada uno de nosotros que conocemos del Señor. Cuando nosotros escuchamos que hay un avivamiento o que escuchamos que mucha gente se convierte o hay una campaña evangelista y mucha gente llega a los pies de Cristo, eso nos debe de dar a nosotros alegría. No sentir enojo o celos o cualquier otro sentimiento contrario. Nos debe de alegrar que más gente está viniendo al conocimiento del Señor. Eso significa que ahí Jonás estaba mostrando la verdadera naturaleza de su corazón. Y otra vez vuelve a orar Jonás y le dice, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quitas la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. O sea, el cuate ya tirado en el piso. Señor, te dije, ¿para qué me mandas? Ya sabías tú que se iban a arrepentir. Pues sí, ya, ¿para qué me arriesgas? Si tú lo ibas a hacer. Entonces, ¿de qué sirvo? Mejor mátame. El intenso, le decían al Jonás. Porque fíjese lo que le dice Dios, Y Jehová le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? O sea, en otras palabras, si fuera mexicano, le diría, ¿y tú por qué te enojas? O sea, ¿y tú qué? ¿Por qué estás enojado? O sea, ¿qué te picó a ti? O sea, es algo bien interesante, porque cuando el Señor le pregunta, ¿y tú haces bien en enojarte tanto? Ya Jonás no le responde, o al menos no lo vemos en el libro de Jonás, ya no hay una respuesta de parte de Jonás. Él simplemente hace su berrinche, agarra sus muñecas, sus carritos,
y va y busca un lugar ahí en un cerrito y se sienta a ver qué va a pasar con Nínive. Así como vi la adolescente, ¿va? No había puerta, si no yo hubiera azotado la puerta también. Y que nadie me hable. Y ¡zas! Le digo que nomás faltó el cerrón a la puerta, ¿verdad? Pero Dios todavía no terminaba ahí con el profeta. Así que, versículo 6, Jonás 4:6 le dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. O sea, lo vio ya ahí enojado. Dijo: ay, anda, es más, te voy a poner una sombrita. Y le pone una calabacera que crece y le empieza a dar sombra al Jonás. O sea, hasta chiple el Jonás. Chiple. Es como cuando tenemos adolescentes rebeldes y de todas maneras nosotros ahí andamos llevándoles cosas y haciéndoles comida. Y así, adolescente. Y luego dice: la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Ahí sí dice: y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. O sea, ya nomás le faltó al Señor: mira, te traje una coca y unas papitas, ya, tranquilo. Te voy a llevar al mall. Digo, para que se tranquilizara, ¿verdad? Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Eso significa que esa calabacera duró 24 horas. Creció y se acabó en 24 horas. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano. O sea, un viento así calurosito. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Yo creo que estaba así como el pastor, por eso le caló más el sol. Y se desmayaba. Y otra vez andaba con su intensidad el Jonás. Y deseaba la muerte diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Exactamente. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas ahora por la calabacera? O sea, en otras palabras, te enojaste porque perdoné a Nínive. Y los perdoné porque se arrepintieron, ¿eh? Y ahora te enojas por la calabacera. Y él respondió: sí, me enoja mucho. Y me enoja hasta la muerte. O sea, intenso el chamaco. ¿Y qué? Le faltó nomás decir: ¿y qué? Ya voy a acabar, no se me asusten. Y dijo Jehová, fíjese, porque aquí viene la moraleja, la conclusión. Y dice Jehová: tú tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. No tendré piedad yo de Nínive, o no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. O sea, en otras palabras, Jonás se sentía tan enojado que se quería morir, tan molesto que quería morir por una plantita que le duró 24 horas, que de nada él tuvo que ver con la planta, porque ni la cosechó, ni la cuidó, ni la regó, ni la podó, ni nada de nada. Pero sí estaba muy puesto ahí sentadito esperando ver caer a Nínive, esperando ver que le cayeran bolas de fuego o que la destruyera Dios, así como destruyó a Sodoma y Gomorra. Algo que no iba a suceder porque Nínive se arrepintió. Se arrepintió y volvió al Señor, volteó al Señor. Pero sí se alegró con la plantita cuando le hizo sombra, ¿verdad? ¿Qué quiere decir?
que cuando algo nos beneficia, pues sí, estamos muy contentos y muy felices. Pero cuando se trata de hacer algo por alguien más, aun y cuando se trata por una orden directa de Dios, para evitar que tanta gente muera y perezca y no reciban la salvación antes de morir, eso nos molesta, o nos da celos, o nos hace enojar, o nos incomoda, o simplemente no lo queremos hacer. Esa es una señal. Cuando nos sucede o podamos tener algún pensamiento como esos, es una señal de que aún nos falta madurar más en el Señor. Porque nos seguimos ocupando de lo nuestro, nos seguimos ocupando de lo cortito, de lo que yo hago, de lo que yo tengo, de mi familia, de aquí cortito, pero no alcanzamos a ver el plan de Dios, ni el plan del reino de Dios para esta tierra. Nos seguimos perdiendo de eso. Seguimos viviendo en la inmediatez y no alcanzamos a ver el plan que tiene el Señor para la ciudad, para el estado, para el país y para el mundo. No lo vemos. Buscamos nuestro beneficio, nuestro descanso, nuestros privilegios, pero no somos capaces de esforzarnos un poquito por el Señor. Nos incomoda. Y podemos caer en esos berrinches de Jonás que hasta se enojan. Y aquí en este caso yo creo que la mayoría no se quiere morir, pero sí quiere dejar de ir a la iglesia. Mire, le voy a decir algo, porque parecía anécdota, pero no fue. En una ocasión, yo a los varones les hablo, ellos no saben porque siempre estamos riendo y todo, pero yo les hablo temas fuertes. Y uno de esos temas fuertes es que el varón tiene que ser cabeza de su casa. Y tiene que ser el sacerdote. Y tiene que ser el que sostenga a la familia, el proveedor. Y en una ocasión había un varón que ya no viene, por eso lo puedo platicar, que dejó de venir porque él decía, es que el pastor nomás nos dice que tenemos que trabajar y que tenemos que ser el proveedor. Y yo no quiero trabajar. Por eso le digo, parece anécdota. Más bien es así, ¿sí, verdad? Parece chiste, pero es anécdota. A veces la realidad supera la ficción. Así que el libro de Jonás termina bien abruptamente, vamos a decir, termina de una manera así abrupta. No se me fue la alabanza, no los veo. Termina así abruptamente y realmente no nos dice más de Jonás y no nos habla más de Jonás, ni de qué sucedió con Jonás, ni si siguió teniendo un trato de parte de Dios, o si maduró o no maduró, o si se murió o no se murió, no sabemos más. Así termina la historia de Jonás. Pero algo que tenemos que reflexionar cuando escuchamos esta historia es que si usted ha recibido salvación, si usted la ha recibido de parte de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, usted tiene que estar dispuesto a ser un instrumento para llevar salvación a los demás. Usted tiene que estar dispuesto a que el Señor lo utilice a usted para que usted sea de salvación